Buenas tardes, profesor. El día de hoy le hago entrega de mi trabajo, el examen parcial, primera unidad. Comenzando con haciendo la primera pregunta del examen. Bajo mi propio criterio, lo que viene siendo la definición de corriente eléctrica. A lo que me refiero, viene siendo, viene siendo una definición de razón de cambio o foco de carga que atraviesa, que atraviesa o se desplaza a través de un conductor eléctrico. Para mejor detalle, aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo el traspaso o desplazamiento de la corriente eléctrica mediante un conducto de electricidad. Pasando a la siguiente pregunta, lo que viene siendo la definición de corriente teórica. Este viene siendo un concepto de corriente que especifica que el desplazamiento de la corriente siempre va a ser de positivo a negativo. Para la definición de corriente real, viene siendo el flujo de electrones que se manifiestan en los conductos. Para la definición de carga eléctrica, vienen siendo las propiedades de partículas subatómicas, que determinan cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos. La definición de lo que viene siendo cortocircuito, viene siendo esto una falla en el flujo de la corriente, debido a intervenciones o intercaladas que se juntan entre sí. Un ejemplo de esto podría ser cuando dos puntos de diferentes se conectan por un mismo camino de baja resistencia, estos generan una falla, lo que puede generar una tensión fuerte. Y viene siendo definición de resistividad. Esto viene siendo la propiedad del material que mide su capacidad para resistir el flujo de la corriente, o sea, la cantidad de carga que puede traspasar por ahí. Pasando a lo que viene siendo la segunda pregunta del examen parcial, primeramente cabe mencionar las diferencias entre lo que viene siendo el conductor, el aislante y el semiconductor eléctrico. Primero, para el conductor tenemos una pequeña definición de lo que viene siendo un conductor viene siendo un material que permite el paso de la corriente eléctrica de manera eficaz. La definición de un aislante es prácticamente lo opuesto. Un material que evita el flujo de la corriente continuo. Posee mayor resistividad. Y un semiconductor que viene siendo un intercalado de ambos, que no exactamente permite el paso del flujo de la corriente eléctrica, pero bajo ciertas circunstancias se puede manipular. Bueno, para lo que vienen siendo los elementos de la tabla periódica que trabajan como semiconductores, estos vienen siendo el silicio y el germanio. En pantalla los vengo mostrando. En la cual lo que viene siendo primeramente el silicio posee una valencia de 4. Su configuración electrónica es 1s sobre 2, 2s, 2p, 3s y 3p. El peso subatómico que posee son de 28,085 a 0,86. El número atómico que posee el silicio viene siendo el 14. La electronegatividad que posee el silicio viene siendo de 1,90. Ubicado en la regla. Y mayormente esto se encuentra en lo que viene siendo bueno, aparte de lo que viene siendo el mineral que el mismo pues, viene siendo, se encuentra también en lo que viene siendo chips y dispositivos electrónicos, electrodomésticos también. Y pasando a lo que viene siendo el elemento del germanio, este posee una valencia de 4. Su configuración electrónica viene siendo la siguiente: 1s, 2s, 2p, 3p, 3d, 4s y 4p. El peso atómico que posee esto, el germanio, viene siendo de 72,63. Su número atómico es el 32. La electronegatividad que posee viene siendo de 2,01. Y esto mayormente se encuentra en minerales como la griodita y germanita. Pasando a lo que dice la pregunta número 3 del examen parcial. A continuación se nos ha mostrado lo que viene siendo una gráfica, por lo cual nos dan los datos para poder resolver. Lo que viene siendo respectivo al voltaje que posee un 100% de voltaje, un 100 de voltaje y que también posee una resistencia de 40 ohmios. Aquí he realizado lo que viene siendo un gráfico más detallado para que se vea con claridad.
Y bueno, pasando a la condición, desarrollaríamos este ejercicio de la siguiente manera, mediante esta fórmula de corriente. Por lo cual viene siendo la corriente es igual a 100 entre 40, lo que nos da un total de 2,5 amperes. Y bueno, respectivo a la resistencia que viene poseyendo este circuito, que viene siendo de 40 ohmios, posee las siguientes características. Se encuentra compuesto principalmente de cuatro bandas. La primera que viene siendo la amarilla, la segunda banda que viene siendo negra, la tercera negra y la cuarta que viene siendo dorada, lo cual confirma que esta resistencia posee un 5% de tolerancia. Bueno, pasando a lo que viene siendo al ejercicio número 4 del examen parcial, se tiene lo siguiente, en lo cual se nos menciona de que en un circuito posee dos resistencias, una respectiva R1 que viene poseyendo 600 ohmios y R2 de 400 ohmios, en la cual nos pide que calculemos resistencia equivalente si ambas resistencias se conectan en serie y en paralelo. Para este hemos realizado lo que menciona un pequeño diagrama del circuito. Esto podrías tomar como referencia, no necesariamente se utiliza. Y aquí está el circuito complejo ya, rearmado. Y bueno, para calcular esto se seguiría la siguiente fórmula para obtener el circuito en paralelo, que viene siendo RP, igual 1/600 más 1/400, lo cual nos da un total, siguiendo la fórmula correctamente, nos da un total de 240 miliamperios. 240 ohms. Y bueno, pasando a lo que viene siendo el circuito en serie, aquí también he realizado lo que viene siendo la gráfica en diagrama y viene siendo también su aplicación en el protoboard. Y también de la siguiente manera se ha resolvido el ejercicio siguiendo los mismos pasos de la fórmula de circuito en serie. Tiene 600 ohmios más 400 ohmios, lo cual nos da 1000 ohmios o 1K de ohmios. Bueno, pasando a lo que viene siendo la última pregunta del examen parcial. En este se menciona lo siguiente que nos especifica, debemos explicar un condensador y para qué se utiliza. Bueno, primeramente, la definición de un condensador. Un condensador viene siendo un dispositivo electrónico que almacena energía en forma de campo eléctrico, que se encuentra compuesto principalmente por dos placas conductoras separadas por un material aislante. Este se llama dioeléctrico. Y bueno, se preguntarán, ¿para qué se utiliza el condensador? Este mayormente se utiliza como un almacenamiento de energía temporal en ciertos artefactos. Y también un sintonizador de frecuencias que mayormente los vemos usándose en la radio. Aquí a continuación estamos mostrando lo que viene siendo el condensador, lo que viene siendo el condensador, el símbolo que posee y la fórmula de la cual se puede extraer lo siguiente. Bueno, hablando de los tipos de condensadores, habiendo varios tipos, pero solamente cabe mencionar algunos nomás. Están entre el condensador electrolítico, el condensador de tántalo, el condensador de mica y un condensador de cerámico. Bueno, lo que viene siendo la fórmula para resolver esto, la condición de condensadores en serie y en paralelo, aquí se muestra el siguiente gráfico, en el que podemos observar que, que realmente por polos opuestos es la misma fórmula que obtener corriente. Y bueno, pasando a lo que viene siendo con el transistor, una pequeña definición del transistor que viene siendo un componente amplificador de señales eléctricas. Y pasando finalmente a lo que viene siendo la diferencia entre un transistor PNP y NP, viene siendo las siguientes. Es que el NP viene siendo los electrones portadores de carga. O sea, los electrones vienen siendo los portadores de carga y la corriente fluye cuando la base tiene un alto voltaje no, cuando posee un alto voltaje positivo respecto al emisor.
Y lo que viene siendo PNP, la diferencia que posee esto del otro, es que los huecos vienen siendo los portadores de carga. Y respecto a la corriente que fluye, esta fluye cuando la base tiene un voltaje negativo respecto al emisor. Bueno, muchas gracias.